Esta propuesta que nosotros estamos haciendo es volver al Estado a su lugar. O sea, se hinchó demasiado, tal es así que no funciona bien en ninguna de las acciones que realiza y hay que hacerlo retroceder, encapsularlo, ponerle límites, y eso se hace a través de la política. No hay otra forma. No es opinión pública, no es lo que decía Hayek, que basta que los intelectuales puedan influir en las clases universitarias para que eso sea suficiente y sea la pared de contención para que no avance el socialismo. Ahí se equivocó. Ahí se equivocó Hayek. Porque Hayek le dijo a los políticos o a las personas que querían hacer política: no te metas a hacer política. Tú dedícate a fabricar ideas, a hacer think tanks. Y think tank no ha servido, al menos en el Perú, para contener al socialismo. Porque de think tank tenemos un montón de think tank. El tema es que los que toman las decisiones no son los directores de los think tank, sino quienes toman las decisiones. Las personas que están en el Congreso, esas son las que toman las decisiones o están en el Poder Ejecutivo. Así que de think tank podrá haber muchas buenas ideas, muchos buenos papers, muchos public policy papers, pero cuando se le entregas al político, al Poder Ejecutivo, dialogas, te sientas en una mesa, discutes con el ministro, termina la sesión, termina la reunión y cada uno se da media vuelta y chao, cada uno a su casa. No ha habido transformación. Entonces la política es la única vía, y así lo han entendido la izquierda, que es la que hace las transformaciones desde el poder. Entonces nosotros descartamos cualquier posibilidad de que se haga desde la academia la transformación, y necesitamos actividad política porque ya hemos cedido demasiado terreno, demasiado avance como para que ahorita nos esté gobernando esta señora presidente, que no, el presidente parece que ni siquiera se ha dado cuenta que es presidente, y tenemos un gran problema con esa señora porque a lo mejor pasando a PEC le estén dando una vacancia por ahí express, no lo sabemos, pero ya están las fuerzas políticas organizándose para sacarla a esta señora y que se adelante las elecciones para abril del próximo año. Entonces tenemos un gran problema con esa señora, no quiere entender de que el Perú tiene un gran problema y no quiere hacer reformas. Bien, ahora nos vamos a la reforma económica en relación al tema de hoy día, que es cómo reducir impuestos. En la reforma económica queremos simplificar el pago de impuestos, simplificar el pago de impuestos. Pero la simplificación significa que hay que reducir los procedimientos de declaración de impuestos, que eso vendría a ser el impuesto directo. El impuesto directo es el que nos va a permitir hacer esta declaración de impuestos. Sin embargo, la complejidad en la declaración de impuestos está en las deducciones. Se deduce a partir de tramos, como ustedes saben, a partir de 7 UITs, hasta 7 UITs no pagas impuestos. 7 por 5.100 soles creo que está en la UIT, no estoy muy seguro. Son 37.000, por 5, 38.000 soles más o menos. Si tú tienes ingreso de 38.000 soles no pagas impuestos. Pasado el exceso se paga el impuesto. Y esa declaración del impuesto de la renta de tercera categoría y de cuarta categoría y de quinta categoría es lo que hay que reformar. Entonces, el Perú, por ese sistema complicado de los 36 impuestos que pagamos, nos ocasiona que la gente empiece a dudar de la efectividad del cobro de impuestos. ¿De qué manera? La famosa palabra evasión de impuestos. La gente normalmente evade impuestos. Evadir es diferente a eludir. Evadir es incumplir la ley. ¿Ah? ¿Informal? No, a ver, cuando digo evadir es, en lugar de hacer una declaración de 30.000 soles de ingresos, declaro por 20.000. Estoy evadiendo impuestos. Eludir es aprovechar que hay un vacío legal para no pagar impuestos.
O sea, tienes una salida, digamos, que intencionadamente, fíjense que la SUNAT, esa actitud de no evadir, sino eludir, también lo sanciona, porque dicen ellos que uno no puede eludir tu responsabilidad de pagar impuestos. Pero bueno, es un tema discutible, no está tipificado legalmente como una penalidad el eludir, pero sí evadir. Entonces, ahí tenemos una evasión aproximada en términos porcentuales, vendría a ser el 8% del PBI, el 8% del PBI. Si el PBI es 252.000 millones de dólares, el 8% es el equivalente a la evasión. No sé, Carlos, si puedes sacar cuánto es el 8% de 252.000 millones de dólares, ahí saldrá la cifra de la evasión. 20.000 millones de dólares. Ahí es la evasión, es decir, la gente debería declarar impuestos por esa cantidad y no la declara y son 20.000 evadidos, o sea, incumplidos. Y eso tiene sanción penal, o sea, tiene cárcel incluso. Mentir a la autoridad tiene cárcel. Otro dato. En países como nosotros, como es tan complicado llevar la contabilidad de los impuestos, más o menos en promedio nos toma 200 horas en llenar formularios. Deducir, restar, sumar, entender bien, hacer la declaración en su justo tiempo, con los vencimientos dentro de lo que señala la ley, te toma 200 horas al año. En países como Estonia, te toma la mitad, 100 horas al año. ¿Por qué? Porque su sistema es de impuesto proporcional, quiere decir una misma tasa para todo tipo de producto y para todo tipo de actividad económica. Eso se llama la tasa flat, tasa plana, o sea, no es progresiva. Aquí lo hemos hecho progresivo. Progresivo significa, si tú ganas entre un tramo de, no sé, pasado las 7 UITs hasta 11 UITs, ese tramo paga el 8%. Pasado de esas 11 UITs hasta 21 UITs, pagas el 11%. O sea, cada vez que vas ganando más, la tasa porcentual empieza a subir. Entonces, eso se llama tasa progresiva y esa tasa, desde un punto de vista económico, es ineficiente. ¿Qué provoca la ineficiencia? En materia empresarial significa hay una desviación de recursos hacia estructuras cada vez empresariales, cada vez más pequeñas. Quiere decir que en lugar de que las empresas crezcan, normalmente hasta hacerse de medianas y de medianas a grandes, por esa progresividad de los impuestos, de menor a mayor, entonces prefieren partirse la empresa en dos. En lugar de ser una grande, se parte en 3 pequeñas. Porque el sistema progresivo de impuestos desalienta el crecimiento empresarial. Entonces las empresas, o el dueño abre 3 RUC, 4 RUC, 5 RUC. ¿Para qué? Para aprovechar la ventaja impositiva que le da cuando eres pequeña empresa, ¿no? Que pagas o el régimen único simplificado o pagas una sola tasa y punto. Pero no quieren pasar al régimen general. Entonces, ese es el problema de la progresividad de las tasas de impuestos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, nuestra reforma económica busca descargar el peso de los impuestos, simplificándolo. Y tenemos la propuesta de un único impuesto, universal, único y uniforme. Esa es la propuesta de nosotros, un solo impuesto para todos los productos y todas las actividades económicas. Y suficiente, con eso financiamos el Estado deseado, el Estado limitado de los 80.000 millones de soles en ministerios como Relaciones Exteriores, Interior, Defensa, Transporte y Justicia. Eso sería los 5 ministerios previstos por nosotros, no más, porque eso sería estatismo.
Y esto es un tema ahí político, como ustedes bien saben, ¿no? Entonces, reforma económica, un solo impuesto para reducir la carga tributaria y además volver eficiente a la economía, de tal manera que las empresas crezcan de pequeñas a medianas y de medianas a grandes. Porque lo que tenemos ahorita es aproximadamente 98% del total de empresas son MIPES, o sea, son micro y pequeñas empresas. El 98%. O sea, es una pirámide con una base ancha abajo, y en la parte casi del pico está la gran empresa, que es el 0.5%, y debajo de la gran empresa está la mediana empresa, que es 1.5%. Es el 1.5%, el 0.5%, el 98% de 6 millones de unidades empresariales. 6 millones de unidades empresariales. ¿Qué pasa? Necesito mi plumón. ¿Dónde está por acá? Están pidiendo que dibuje el triángulo ese que he mencionado, el de las bases. ¿Y ese plumón que está ahí? No pinta bien. Lo que ustedes ven acá, la gran empresa GE equivale al 0.5% del total de empresas en el Perú. ¿Cuánto es el 0.5% de 6 millones? A ver, Carlos Lázaro, por favor, ayúdame con esto. Luego viene la mediana empresa, 1.5%. ¿Cuántas unidades son aquí? Y acá es la MIPE. MIPE es igual a 98%. 98%, ¿cuánto es? La primera es 60.000. 300.000. No, 3.000. 3.000 empresas grandes. Luego el 1.5% de 6 millones sería 6.000. El 1.5 sería 4.500. 7.500. El 1.5% de 6 millones. Por 3 veces, no 9.000. Por 3 veces, 9.000. Acá, 9.000. 3 veces, sí, claro, sí, es 1.5. Ah, 3 veces, claro, 9.000. Y el 98%, la diferencia de 6 millones menos No, de 12.000. El primero es 30.000, porque es por 0.5, es 30.000. De 6 millones. Sí, 30.000. 30.000. El primero, sí, 30.000. Ya. El segundo, 90.000. Acá hay 120.000, le restas a 6 millones, sería 5.880.000, creo, ¿no? ¿Ah? 5 millones por 6, porque es 6 millones en total. 5.880.000. Sí. Sí. Esas son las unidades empresariales en el Perú. ¿Cuál es la estructura normal? La estructura normal es un rombo. Es así. $60, acá es 20% y aquí es 20%. Esa es la estructura normal. Es decir, países desarrollados tienen mayor cantidad de empresas medianas en número de unidades empresariales. 20% son MIPES. Ya se imaginan las MIPES de allá, ¿no? No son de acá como 2 personas. Allá las MIPES de allá son de 10 para arriba.
Acá son las grandes empresas, que son de 50.000, 60.000 para arriba. Estas son la gran empresa y esta es la mediana empresa. Esa es la estructura normal. Entonces, la distribución de la riqueza, en el caso peruano, para que vean lo complicado que estamos en el Perú, esta gran empresa te produce en términos de Producto Bruto Interno aproximadamente 60, puede ser 60 o 65% del total del PBI. La gran empresa. Esto es riqueza. PBI, Producto Bruto Interno, te mide la riqueza. El 20% al 30% es la mediana empresa, en términos de PBI. Y acá está entre 10 a 20% la microempresa. Son estimaciones, no tengo algo definitivo. Lo he podido ver en la Cámara de Comercio de Lima, algunos artículos que publica la Cámara de Comercio de Lima. Lo he visto en los apuntes de César Peñaranda. César Peñaranda fue director ejecutivo del Instituto de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio de Lima, y él sacaba esas informaciones, ¿no? Él hacía sus cálculos y sacaba más o menos así. La gran empresa es la gran productora del PBI. Entonces, si esto es así, ya se imaginan que las MIPES, por más que sean en cantidades superior al 90%, no quiere decir que esa sea la que produce mayormente la riqueza en el país, es al revés. Por eso los rojos, por eso los izquierdistas tienen razón, combaten justamente esta estructura empresarial porque es desigual, digamos así. Pocos producen mucho y muchos producen poco. Ahí está el índice de Gini, ahí está el índice de la desigualdad, que ellos tanto se preocupan por la desigualdad. Ahí está, y se justifica porque el estatismo ha creado estas zonas de riqueza totalmente concentradas en las grandes empresas. Esas son las que más recaudación tiene la SUNAT de las grandes empresas. O sea, fiscalizar a las grandes empresas es lo más económico que tiene la SUNAT. Con pocas empresas puede recaudar mucho, y más bien fiscalizar al 98% es demasiado caro. Fiscalizar, ¿cuántos millones? 5 millones es más caro que fiscalizar 30.000. Ni por ejemplo los policías ni poniendo a todos los policías que hay en Sí, pues los policías son 140.000. Entonces nuestra reforma, la segunda, la económica, ¿qué se refiere? A tres grandes políticas. Política de desregulación, privatización y abrir todos los mercados. Esa es la propuesta de nosotros. Y hay que corregir esto, que se va a hacer a través de esta derogación de leyes malas, que ese es el punto neurálgico, y esa derogación implica tener congresistas que hagan la derogación. O sea, no es una cosa fácil, ¿no? Bien. ¿Puedo hacer una pregunta, doctor? Yo soy un pyme que tengo una empresa acá en San Juan de Lurigancho. Nosotros, como pyme, no gozamos nada. Habla fuerte y pegado, porque no se te va a escuchar. No gozamos de una ganancia como debe ser. Yo trabajé con el Estado en 4 oportunidades en los años que he pasado. El Estado te mide a un producto, por decir, quiero que me fabriques una cocina. El costo te lo pone sea con CODE, para que el Estado para que promueva a 50.000. Bueno, la cocina cuesta 10.000 soles para el Estado, que te va a pagar, ¿no? Son 200.000 soles de monto tributario. Sumado todo,
¿cuánto te ha quedado? ¿Te ha quedado 2.000 soles de tu utilidad? Porque ya te cobra, o sea, como te da la plata a través del Estado, los préstamos, ellos descuentan todo porque te van a pagar con un cheque, ¿no? Y te queda con 2.000 soles y un trabajo de 5 meses o 6 meses, que no es, pues, o sea, ese es un engaño que el Estado hace a los niños, ¿no? O sea, ¿qué hace? O sea, hemos botado maíz, sobrevive, ¿no? Y ya está trabajando, está haciendo historia, muchachos, está haciendo empresa. Va así, y nunca se dio, o sea, un crecimiento para los niños en el Perú. Sí, ¿no? Aparte de esto, quería contar algo. Usted nos habló sobre los impuestos, ¿no? De cuánto se paga en el Perú el impuesto, ¿no? Yo estaba analizando, en el Perú pagamos casi una importación casi del 50% del impuesto. Nos vamos a Bolivia, en Bolivia pagan 12%, que son los impuestos, ¿no? Si hablamos por decir de Hong Kong, es un 12%, ¿no? Simplificado, ¿no? Entonces, en Bolivia si pagan, si ellos cobran el 12%, o sea, la población no está educada para pagar este impuesto 12%, ¿no? Y Bolivia no goza pues una calidad de vida, ¿no? Perú es el 50%, porque usted dice, ¿no? Es para beneficio que es mal manejo que se hace a Perú. Pero Hong Kong es un país educado, ellos cumplen con los impuestos. Entonces, si a Perú vamos a ponerlo por decir el 14%, si no hay educación total en el Perú, la educación del Perú se va con un 60%, es mucho, y un 40% de los que vayan a su puesto, hacen su forma de trabajo. Entonces, ¿cómo sería para salir adelante sobre este 14% que se quiere plantear 5 reformas? Sí. La pregunta se va a contestar con la reforma educativa, ¿no? Con eso es lo que vamos a ver. Bien, entonces, para ir cerrando el tema de reforma económica, son las 3 grandes políticas que hemos mencionado. Reforma que consiste en la privatización, desregulación y abrir todos los mercados. Ahora vamos a las 3 políticas sociales. Las 3 políticas sociales. Las 2 primeras, las que he hablado de manera resumida, serían las 2 grandes reformas, porque son por su peso, ya saben, reforma del Estado, es todo un tema de discusión ideológica, programática, que eso te puede tomar años y años discutiendo, y la económica también. Pero ¿qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Es que acaso los liberales no tenemos una propuesta que amortigüe esa transformación radical? Porque lo que estamos haciendo es pasar de una situación totalmente anormal, ¿qué es esto? Una de estas anormalidades es lo que acaban de ver, a una situación que debe corregirse de esta manera. Bueno, ese desplazamiento de recursos implica que hay gente que estaban empleadas en un sector económico y producto de las reformas dejan de estar acá y pasan acá, dejan de estar acá, pasan. De repente la gran empresa que estaba acá pasa a ser mediana, o la mediana pasa a ser grande. Bueno, esa reasignación de recursos, que es lo que no se puede controlar, y en eso tiene razón 2 críticos de Milei que le dicen: usted no puede controlar el tránsito. O sea, la reasignación de recursos se hace de manera espontánea, no dirigida, no controlada, no planificada. ¿Quién se los dice? Se lo dice, hágale seguimiento, Roberto Kachanowski. Hágale seguimiento, Roberto Kachanowski. Es un tipo economista y muy crítico de Milei sobre el tránsito. 2, Carlos Rodríguez. 2 economistas
conocidos, no son cualquier profesional, tienen su peso específico, y ellos dicen, cuando Milei no quita el cepo cambiario, es decir, no liberaliza el mercado porque está esperando algunas condiciones de mercado, algunas, digamos, procesos que quiere planificarlo por adelantado, lo que está haciendo es quedarse en el tránsito y no avanzar hacia la reforma. O sea, en otras palabras, lo que Milei está tratando de hacer para llegar a tener un mercado cambiario totalmente libre, para que funcione el dólar en su debido nivel, es controlando más ese mercado. O sea, es como decir, tú quieres volver libre a un mercado controlándolo desde ahorita para que sea libre. Eso no puede ser. Eso se deja para que las fuerzas del mercado lo controlen, no el Estado. Hay un libro de Mises que se llama La planificación de la libertad. O sea, lo pueden leer ahí. Y ellos, Kachanowski y Rodríguez, le dicen, usted no puede dirigir un tránsito de lo controlado a lo libre controlando. No puedes hacer eso. Entonces ahí tiene problemas de conceptos el señor Milei, y que viene a colación este tema porque en la reforma educativa, en la reforma de salud y en la reforma de pensiones, lo que se va a hacer es abrir los mercados, privatizar los colegios y universidades y asimismo los centros de salud, los policlínicos y todo. Y hacen preguntas las personas y dicen así, ¿y qué va a pasar con los pobres? ¿Qué va a suceder el primer día en que se empiece a desregular, privatizar y hacer todas esas reformas que ustedes proponen? Entonces, la respuesta que nosotros damos es la siguiente. El Estado no tiene la capacidad de poder anticiparse a esos cambios en materia educativa, y tampoco en salud, y tampoco en pensiones, porque adolece de tres grandes defectos, porque el gobierno está compuesto por seres humanos. Primero, no son omniscientes las personas del gobierno, es decir, no tienen un conocimiento infinito de los procesos de interacción en el mercado de ahora y lo del mañana. O sea, no puede conocer algo que no ha sucedido. Dos, no son omnipotentes, es decir, no tienen el poder de anticipación de los sucesos de reasignación de los recursos en esos tres mercados, educativo, de salud y pensiones. Y tercero, no son omnipresentes, es decir, no pueden estar en todos lados el Estado a la vez y de manera simultánea para poder hacer una planificación del tipo soviético, para darle los tiempos, darle los recursos y darle todas las acciones premeditadas, planificadas, como para que tenga éxito esa planificación indicativa de cómo se hace un proceso pasando de A a B. Ese tránsito no lo puede hacer el Estado. Lo único que tienes que hacer es abrir los mercados para que las personas empiezan a decidir cómo se van acomodando en el camino. Pero para facilitarse ese reacomodo, pasar de un lado donde estaba mal utilizado, mal valorizado la mano de obra, hacia el otro lado donde va a estar valorizado y con mayor productividad, tú tienes que facilitarle abriéndole los mercados, desregulándole, quitándole todas las barreras que le impidan moverse rápidamente de aquí a aquí, de tal manera que el beneficio corre de aquí a aquí. Y no porque la burocracia o no porque la indicación del ministerio que dice primero privaticemos 20.000 colegios, luego hacer 30.000 colegios, luego 50.000 colegios, y así en ese proceso va asignando esos roles. Eso no se puede hacer, y si lo pretende hacer es como asumir de que el Estado sabe más que los millones de personas que están asignando los recursos. ¿Ya? Eso hay un documento muy respetable y que por eso ganó el premio Nobel Friedrich Hayek, que se llama La pretensión del conocimiento.
la pretensión del conocimiento. Ese es el documento que presentó Hayek en su recepción del Premio Nobel en 1974. O sea, ahí está el fundamento de por qué el Estado no puede anticiparse y hacer un tránsito ordenado, como nos pretenden a nosotros, a los liberales. Vino desde el primer día, ¿qué vas a hacer con la gente pobre? ¿Cómo lo vas a mantener? ¿Cómo vas a hacer que a la persona pobre no le falte educación, servicios médicos y todo eso? Esa anticipación del día a día, planificación indicativa de cada uno de los pobres, se nos pretenden achacar a nosotros como si nosotros tuviéramos la respuesta, y pretendiendo de que como no tenemos la respuesta, entonces el Estado lo tiene que hacer en nombre de todos los que no saben, y eso adolece, como he dicho, de tres cosas, ¿no? No es omnipotente, no es omnipresente y no es omnisciente. Esos tres defectos es suficiente para que tampoco, así como tú no puedes dar una respuesta de lo que va a suceder el día de mañana, menos aún la burocracia estatal del Ministerio de Educación o del Ministerio de Salud o del Ministerio que se encarga de las pensiones, vaya también a tener la respuesta adecuada con base científica, porque lo que ha dicho Hayek es de base científica. Y hay un libro para cerrar este tema de por qué no el tránsito del socialismo al capitalismo no tiene que estar dirigida por el gobierno, sino por las fuerzas de la libertad. Y ese libro, La fatal arrogancia, que ustedes lo van a encontrar también acerca de este orden espontáneo que significó el evolucionismo cultural de la sociedad, donde se creó el lenguaje, se creó la moneda, se creó muchas instituciones que no ha sido producto del diseño humano, no ha sido creado por la mente, sino que ha sido espontáneamente creado por la interacción de los seres humanos. Bueno, entonces, las reformas sociales son tres: la reforma educativa, la reforma de salud y la reforma de las pensiones. De la educativa, lo que podemos anticiparnos es cómo vamos a destinar el presupuesto del Ministerio de Educación. Y el presupuesto del Ministerio de Educación, como ustedes saben, para el próximo año va a ser 49.000 millones de soles. ¿Cómo haríamos nosotros si estuviéramos en el poder? Primeramente tendríamos que tener una secretaría en el Ministerio de Justicia llamado de Asuntos Sociales que distribuya electrónicamente los vouchers según las familias pobres. Las familias pobres, más pobres, son aquellas que tienen 400 soles de ingreso mensual, y esos se llamarán pobres monetarios, porque hasta lo que sabemos con base científica es que la pobreza monetaria con 400 soles no se puede vivir. Entonces no alcanza para una canasta familiar de más de 2.100 soles. Entonces no alcanza con 400. Entonces se dice que es una persona pobre. Entonces cada persona, cada familia va a recibir en relación al presupuesto, en la división de esos 49.000 millones de soles, entre aproximadamente el porcentaje de los matriculados en los colegios estatales. Tengo entendido que los matriculados en los colegios estatales es más o menos 3 millones, si me equivoco, puede ser menos o más, pero 3 millones de matriculados en colegios estatales. No todos los que están matriculados en colegios estatales son pobres. Hay clase media ahí. Por tanto, tenemos que depurar. ¿Cuánto es más o menos aproximadamente? El 30% de esos matriculados serían los realmente pobres. Son estimaciones, no son cifras definitivas. No lo vayan a tomar como palabra sagrada. Porque si esto se está transmitiendo en TikTok, vayan a decir: Tapia dijo que son una cantidad exacta, y esos serán los que se servirán para darle los vouchers. No, puede ser cifra más, cifra menos, pero sí sabemos que en los colegios estatales hay algunos que pueden pagar su colegio y hay otros que no. Y la tasa de pobreza que existe en el país sobre un universo total más o menos te da el 30%. Entonces, cuando hemos hecho cuentas, hemos sacado cuánto le tocaría a cada alumno pobre de los que están matriculados en los colegios estatales. Nos salió cerca de 2.000 soles mensuales. O sea, los 40.000 millones de soles habría que dividirlo entre los 3 millones de estudiantes pobres para sacar el
presupuesto anual de ese estudiante pobre dividido entre 12 meses. En el momento que yo hice el cálculo fue en el año 2021, salía cerca de 1.950 soles. Bueno, mensualmente un padre de familia que reciba 1.950 soles es bastante, porque hay colegios de 400 soles mensuales, hay colegios de 500 y que dicen que se puede matricular en buen colegio. Bueno, ¿qué pasará cuando sobre ese dinero? Bueno, se devolverá al tesoro público. O sea, no es para el padre de familia el dinero que se le va a entregar, no. El padre de familia tiene un derecho a esos 1.950 soles. Y si ha escogido un colegio de 500 soles, le sobrará 1.400 soles. Y esos 1.400 soles revierta al tesoro público. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Puede haber mejoras en esta propuesta. Ahí Julio César lo he invitado a conversar sobre este tema, a Daniel también, que son parte del equipo del Foro Liberal Democrático, para que aterricemos en medidas específicas, para tener un poco más de seguridad en la cifra que estemos dando. Estamos dando lineamientos generales, lineamientos políticos, que eso nos va a ayudar justamente a armar el programa de gobierno para presentarlo de una manera más seria, ¿no? Sí. Sí, actualmente contamos con la infraestructura tecnológica para poder llevarlo. Sí, el sistema, o sea, el sistema para poder aplicar el sistema de voucher actualmente en el gobierno. Sí, hay la infraestructura tecnológica para identificar quiénes son, para presentar al Ministerio de Educación si tienen la base de datos porque es, o sea, supongo que lo que hay que hacer es identificar primero a los pobres, luego eso lo mandas a la Secretaría que se encarga de asignar los vouchers y ahí lo distribuye a los bancos. Entonces va un padre de familia a los bancos, pregunta por su apellido, y dice, usted tiene derecho a 1.950 soles. Va a la base de datos del colegio, le dice, señor, yo tengo 1.950 soles en crédito. Así que verifique usted, entra más en la Secretaría, si efectivamente usted, señor, sí tiene derecho a 1.900. ¿Quiere matricular su hijo aquí? Sí. Ya, entonces él manda la solicitud a la Secretaría para que hagan los descuentos necesarios de esos 500 soles que le cobrará el colegio y se quedarán en 400 en el sector público. Hasta eso es lo que sabemos. Por lo menos ese es el diseño, no es que le vas a dar 1.950 soles para la familia, no, o sea, no, es darle el derecho a que pueda cobrar. Pero el colegio es el que cobra, no el padre. Sí, adelante. Sí, toda una pregunta. Estamos hablando de un aproximado de 3 millones de empleados, ¿cierto? De eso, un aproximado más o menos 1 millón que son, digamos, de familias pobres, ¿cierto? Eso es Sí, 30% más o menos. 30%. Ya. Entonces, y los otros 2 millones que no son pobres, pero que están en colegios públicos, ¿qué según la reforma, qué se piensa hacer con ellos? Ya. ¿Vayas a otro colegio particular? Sí, como ustedes saben, esta propuesta está acompañada de otra propuesta, las dos reformas anteriores. Lo que intenta hacer las dos reformas anteriores es darle capacidad económica a los que están en estos momentos teniendo ingresos bajos para ir subiéndolo. Tú me preguntas, ¿qué pasa con los que están matriculados en los colegios estatales? Lo que sí sabemos, si tú le haces una evaluación tipo asistente social cuando tú matriculas a ellos, es, señor, pero usted tiene casa, usted tiene para pagar el agua, la luz, el teléfono, etcétera, etcétera, pero usted no tiene para pagar el colegio de su hijo. O sea, es una evaluación que tendría que darse. ¿Por qué? Porque sabemos que hay lo que se llama la filtración. No sé si eso de la filtración te suena. Es decir, que recibe una cantidad el ministerio implementa un programa, van los beneficiarios, resulta que el 40% de los beneficiarios no le corresponde ese beneficio, pero se filtran. Igual en los colegios públicos, se filtran. Entonces tenemos que hacer una evaluación para descartar a los que sí pueden pagar. Socioeconómica y además, ten en cuenta que uno de los impactos, creo que será los meses, es que cuando nosotros planteamos esa disminución de impuestos, esa reducción de los gastos,
es que los precios de lo que viene gastando las personas en estos momentos se va a reducir en un 30, 40 y no sabemos si un 50 porque las regulaciones todavía no lo hemos cuantificado. Pero baja el costo de vida, lo que significa que la capacidad de compra de las personas aumenta en un 50%. Entonces le va a sobrar dinero como para poder pagar el colegio que ahorita dice que no lo puede pagar porque el costo de vida está alto. Entonces con esas dos reformas estaríamos cumpliendo de manera inmediata con una expectativa de que el costo de vida baja en un 50%, le da capacidad y le va a sobrar dinero para poder pagar a su hijo, ¿no? Sin embargo, bajo los principios liberales, la persona es libre de hacer con su dinero lo que quiere. Sí, En sí. ese sentido, ¿por qué me obligaría a ser un colegio privado pudiendo estar en un colegio nacional? Claro, porque como aquí ya entra un discurso político, en el discurso político vamos a decir, hay gente pobre. Usted no le puede quitar el derecho a un pobre a que tenga un voucher porque usted sí puede pagar y usted estaría traicionando al país diciendo de que no es una persona que tiene derecho a esa cantidad de dinero, porque usted sí puede pagar. Así que póngase la mano al pecho y diga que lo está haciendo por el país, no porque le va a quitar el derecho a otras personas, ¿no? O sea, habría que utilizar mucho de política ahí, de retórica tal vez y todo eso. Pero por eso están los partidos, ¿no? Los partidos ayudan en ese sentido, ¿no? Con respecto a que sean 1.950 soles, es un precio bastante elevado para una pensión, me parece. Y lo digo porque, o sea, esto no podría implicar que los colegios tiendan a subir el costo de sus pensiones, dado que los más pobres pues tienen bastante poder adquisitivo, bueno, tendrían ese poder adquisitivo grande. Nosotros estamos pensando en dos cosas. Primero, ese costo de vida implica que los costos de las pensiones van a bajar. Segundo, estamos abriendo todos los mercados, o sea, se va a integrar 50.000 o 70.000 colegios dentro de la oferta privada de colegios. O sea, si ahorita hay 20.000 que compiten a nivel nacional privados, bajo la oferta y la demanda, la vas a integrar ahora los 70.000 colegios estatales dentro de la oferta privada, porque van a ser manejados privadamente por los operadores del sistema. Entonces ya no vas a tener un mercado de 20.000, sino un mercado de 90.000 colegios que van a estar compitiendo por atraer a todos los alumnos que se encuentran en esos momentos buscando a un colegio de su preferencia. Entonces vas a intensificar la competencia y eso va a significar que también hay una tendencia hacia la baja de las pensiones. Porque a eso que tú le llamas aumento de la demanda es por un tema de mayor eficiencia. Pero esos colegios que ahorita no están compitiendo, que son 70.000, que son del Estado, el Estado le está dando dinero, pero no está compitiendo. Ahora, yo le voy a dar ya no el dinero a la oferta, sino a la demanda, es decir, a los padres de familia, y los padres de familia, ¿qué van a hacer? Van a demandar colegios que ya no van a ser 20.000, su oferta habrá triplicado, porque van a ser 90.000. Entonces ahí el mercado empieza a funcionar de manera abierta y libre, y además tienes la tendencia de que las inversiones pueden ir dirigidas también al sector de educación. O sea, ahorita puede estar mal invertidas en un sector económico y prefiere invertirlo en educación porque hay demanda justamente de esa parte de la población que está gastando 1.950 y quiere ubicarse en un buen colegio, y va a ver cómo es que esos 1.950 soles le va a significar que al final termine por gastar menos, ¿no? Por eso el presupuesto inicial que estamos manejando es el presupuesto del Ministerio de Educación, pero no estamos entrando en el detalle por decir qué pasaría con la diferencia entre que pagó 500 y sobró 1.400. Eso no nos hemos puesto a pensar, pero puede haber sido útiles escolares, mochila, de repente un buzo para que el niño vaya, y por lo menos hasta que dure la transición, porque esto no es permanente tampoco. O sea, no estamos diciendo que los vouchers van a ser para siempre. ¿Por qué? Porque estamos pensando que las personas pobres van a dejar de ser pobres. O sea, no es que los pobres van a seguir siendo pobres bajo nuestro programa, sino que se van a enriquecer, solamente que para efectos transicionales de corto plazo, de manera inmediata, va a haber gente pobre que no está en condiciones de pagar nada en estos momentos. Por eso le das el voucher.
Pero una vez que encuentre trabajo el padre de familia, cuando se haya abierto los mercados y vengan las inversiones de todas partes, ese padre de familia encontrará trabajo, le estarán pagando y ya no tendrá necesidad de un voucher para recibirlo, de manera que libera ese recurso y así transita. Todos los pobres del país dejarán de ser, y los que serán pobres serán por la propia incapacidad física o mental, de que serán pobres porque no tienen condiciones de competir, porque no tienen capacidad mental para competir. O sea, esas es más o menos las previsiones que nosotros estamos haciendo. O sea, lo que pasa es que hay personas que son pobres que reciben vouchers. Ya. Personas que no son pobres, pero que tampoco están tan bien económicamente. Ya. Entonces, con la reforma económica ellas de repente aumentan su poder adquisitivo, de repente podrían pagar tal vez un colegio de 500 o 600, supongamos. Pero los vouchers valen 1950. Sí. Entonces los colegios, como ven que les pueden dar 1950, podrían optar por empezar a subir el costo de sus pensiones. Pero ahí viene la competencia. Si uno hace así, el otro dice, ven aquí que te cobro menos, te ofrezco mejor Pero servicio. sí, a los pobres no les importaría que les cobren menos porque el voucher vale 1950. No, sí, le puede interesar, claro que sí. Claro que sí. Por eso ahí esa es la parte que te decía. ¿Qué pasa con la diferencia? ¿Me entiendes? O sea, ahí es donde hay que trabajar ese punto. Probablemente sí le interese, porque puede haber unos beneficios colaterales ahí. Lo que sobre puede ser mochila, lo que sobre puede ser cuaderno, lo que sobre puede ser, ¿me entiendes? O sea, puede venir algo que le permita entrar con mayores beneficios, ¿no? Podría ser, por eso hay que estudiarlo. Por eso, Julio, tenemos que ver ese tema. Tiene que haber tiempo para... Sí, yo sé que tiene que tener tiempo. Un poquito para Sí. pensar un poco al compañero. Y para poder llevar esta reforma, porque tenemos que estar en el gobierno o ocupar de algunos cargos o llegar al Congreso para la mayoría poder lograr implementar esto. ¿En cuánto tiempo piensan que se debe implementar esto? Porque acá tiene un problema. Poniendo que mañana damos la ley, ¿no? Entonces, 1 millón de alumnos van a querer ir a colegios particulares, porque no tienen la infraestructura de los privados para que tengan los colegios ya. Y los colegios privados actuales van a subir el precio, ¿no? Porque construir un colegio te toma 1 año y medio, ¿no? Y hasta que hagas pasar la revisión por parte de medio año más. Estamos hablando de 2 años. ¿Cuánto tiempo piensas que un gobierno llegará o bajo una reforma por medio del Congreso se puede implementar esta forma? A ver, los colegios estatales cambian de régimen jurídico, nada más. Entonces, cuando tú cambias las reglas o las normas jurídicas, lo haces con la intención de modificar incentivos dentro del manejo o la gestión institucional de ese colegio. Es decir, si en estos momentos tú le pagas a un profesor por los años de experiencia o de cargo, tal vez tenga que esperar 10 años para tener un incremento de sueldo sostenido, etc. Pero aquí no. Aquí la regla es el que enseña mejor se le paga mejor. Entonces, lo que estás haciendo es cambiar el régimen jurídico a esos colegios estatales, de tal manera de que sientan que la productividad de la enseñanza va acorde a su salario. A mejor enseñanza, mejor pago. Entonces, cuando ocurra eso internamente, los colegios procesarán que eso que van a realizar a futuro ya está bajo sistema de competencia. Es decir, el director tendrá que pensar en cómo hacer que ese colegio sea un imán de clientes, de tal manera de que le ofrezca lo que los privados, porque ahora son privados ellos, no son estatales, le ofrezcan lo mismo o mejor de lo que vienen haciendo, porque su sobrevivencia va a depender de cuán bien hagan las cosas ellos. Entonces ahí va a haber una competencia feroz. ¿Quién atrae más clientes para tener los vouchers que le permitan financiar esas operaciones que tienen ellos internamente? Va a tener que pagar agua, luz, teléfono, todo eso. Entonces
Ahí hay como dije, había creo que 70.000 colegios que se añaden a esta competencia, ¿no?